Vamos a continuar con las charlas hablando de la tercera parte del papel de la higienista en el postoperatorio en implantología. Y una de las cosas en las que la higienista participa es en la retirada y puntos de sutura, porque obviamente en muchas ocasiones todo este tipo de tratamiento, que se podríamos llamar, pues se lo llevan a cabo la higienista. Y simplemente algo que seguramente todas conoceréis, pero que vamos a repasar brevemente cómo hacerlo porque es interesante que las cosas se hagan correctamente. Los puntos. ¿Cuándo se deben de retirar los puntos? Lo primero que tenemos que saber es si hay que retirarlos realmente o no, porque sabéis que hay veces que se utilizan suturas reabsorbibles que no son necesarias retirar. Pero cuando utilizamos suturas no reabsorbibles, que es lo más frecuente, porque además es una sutura con la que controlamos más la cicatrización, el hecho de que el paciente tenga que venir a quitársela hace que tú veas cómo va evolucionando las cosas. Muchas veces, cuando lo suturas y no lo vuelves a ver más hasta que al cabo de unos meses, a lo mejor han quedado puntos remanentes que pueden infectarse, a lo mejor el paciente no se está cuidando. El hecho de que tenga que venir hace que, aunque pueda ser pesado para la consulta, el tener otra vez allí un paciente dando vueltas, pero la realidad yo ya les he dicho que no va a analizar nada y que el papel del seguimiento y del control es fundamental para que el éxito del tratamiento se lleve a cabo. Con lo cual, si utilizamos suturas no reabsorbibles, que es lo más frecuente, las suturas se pueden quitar entre 7 y 14 días después. Va a depender mucho el que se retiren antes o después del tipo de sutura que empleemos. Antes yo creo que se han hablado ya de tipos de sutura y de historia, con lo cual quiere decir que si utilizamos la seda es un material que hace mucha tensión, que muchas veces para la sutura borde a borde que se emplea en implantología y en periodoncia, es muy interesante el que la seda hace mucha tensión y se puede anudar perfectamente. Pero la seda tiene un problema y es que es muy porosa y retiene muchísima placa. Y lo bueno que tienen, tanto para implantología como para periodoncia, a la vez lo convierte en algo negativo, porque en ambos tratamientos lo último que nos interesa tener cerca es la placa. Si ustedes recuerdan, cuando van a retirar puntos de sutura de seda, están cubiertos de placa habitualmente, a pesar de que sean pacientes y que se higienicen y demás, y entonces es algo que no nos interesa demasiado. Por eso se tiende a utilizar cada vez más otro tipo de sutura más sofisticadas, bastante más costosas, incluso en algunas ocasiones algo más molestas de utilizar, pero que mejoran mucho toda esa situación de retención de placa, como son los monofilamentos, el polipropileno, el PTF, todo ese tipo de cirugía, de sutura, que mucho menos retentiva, aunque algunas incluso a la hora de anudar, pues saben ustedes y de mantener los puntos que son algo más molestas. Por ejemplo, los monofilamentos, como no sean monofilamentos de muy bajo calibre, por encima de los 5,0, arañan la mucosa. Seguro que todas, me han hecho ya así algunas, que todas están acostumbradas cuando han suturado con un monofilamento y le han dejado los cabos un poquito más largos y el monofilamento tiene 4 ceros y demás, viene el paciente con aftas en la boca, con heridas en la mucosa, porque es muy molesto de hacer. Con lo cual quiere decir que lo que es bueno por un lado es malo por el otro, pero que se tiende cada vez más a suturar con este tipo de sutura. Y este tipo de sutura se pueden llegar incluso en algunas ocasiones a dejar hasta 3 semanas y es muy interesante cuando hacemos procedimientos de regeneración en donde los puntos no se pueden retirar de manera prematura. Por otro lado, las reabsorbibles, cada material tiene un proceso de reabsorción distinto, las hay de más corto y más largo plazo, pero de cualquier forma, al cabo de 4 semanas el paciente debería de revisarse para ver si queda algún resto de sutura que también haya que eliminar. Si se recomiendan los colutorios con clorexidina para mantener la sutura, después volvemos a tener otro problema que son las manchas, etcétera. Pero el colutorio de clorexidina ya saben que se debe intentar mantener. ¿Y qué necesitamos para quitar la sutura? Realmente esto casi es una cosa que todas la conocen, es un poco de perogrullo, pero lo vamos a repasar y vamos a ver cómo se hace. Pues nos van a hacer unas tijeras de punta delgada, afiladas, pues las tijeras pierden el filo, hay que mandarlas a afilar otra vez, pinza y aspiración. Este sería un pequeño kit de quitar sutura. Yo si quiero añadirlo algo más a este kit, un segundo espejo, porque muchas veces una segunda persona tiene que ayudarte, porque es muy importante que cuando utilicemos la tijera no lesionemos la lengua o el carrillo, que son los dos elementos que puede estar el paciente, que son inquietos, buscándose la zona donde estás trabajando, y alguien tiene también que estar. Sería un segundo espejo, pero prácticamente con esto no nos hace falta nada más
para quitar la sutura. Algunos tipos de pinzas y este tipo de tijeras que, repito, que deben de estar convenientemente esterilizadas, por supuesto, y afiladas, porque pierden mucho el filo de los procesos de esterilización. Buena luz, tijera fina y pinza de disección. Y ahora vamos a ver un poquito, repasar algo que todos conocen, pero que a lo mejor no han reflexionado sobre ello, cómo se hace el corte de esto. La técnica, pues entonces el hilo se debe de cortar a ras de la mucosa. El hilo hay que cortarlo a ras de la mucosa, teniendo mucho cuidado de no herir la mucosa, para evitar el paso del hilo, porque si lo cortamos en el cabo contrario, hacemos pasar todo el hilo por la herida y arrastramos toda la placa para adentro, con lo cual debemos de pegarnos lo más posible a la mucosa para que el paso de hilo dentro de la herida sea lo menos posible. Esto puede parecer una tontería, pero realmente puedes contaminar la herida. Entonces, y como es una herida que está reciente, pueden aparecer una dehiscencia al cabo de unos días y decimos, bueno, ¿y por qué se ha infectado esto cuando yo también? Pues puede ser que hayas arrastrado restos dentro de esto. Esto sobre todo con la seda puede ser muy importante. Además, los puntos tenemos que tener cuidado de quitarlos de manera suave, que también es una cosa obvia, pero si ustedes tiran del punto y lo cortan por el lado que no es y después tiran y enganchan el nudo dentro del tejido, lo que ocurre es esta situación que se ve aquí en el esquema, y es que al tirar del hilo nosotros mismos abrimos la herida, y una herida que estaba perfectamente cicatrizada, que en el caso de la cirugía de implante tiene que ser una herida lo más estética posible en la mayor parte de los casos, donde vamos con mucho cuidado, como ustedes han visto, metiéndonos en el surco o manteniendo en su momento las papilas para crear esas pseudopapilas que creamos que se remedan a las naturales para conseguir un resultado estético. Resulta que podemos cargárnoslo tirando de la sutura y haciendo ahí una cicatrización posterior por segunda intención. La pauta, primero, la pauta ortodoxa que se recomienda es primero con una gasita o con un antiséptico o con un spray de clorexidina o con un gel de clorexidina, limpiar la zona de la herida para así evitar hacer que si la parte del hilo que tiene que pasar obligatoriamente por dentro de la herida, pues esté lo más higienizada y desinfectada posible. Por otro lado, hay que traccionar el cabo con la pinza, todos lo han hecho, pero meter la tijera de manera horizontal, ahora lo veremos, directamente debajo del nudo. O sea, no vale cortarlo aquí arriba, sino aquí para que el trasiego del hilo sea lo menos posible. Es una tontería, pero tengan en cuenta que la zona más contaminada del hilo es esta, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a nivel de la encía y tiramos el hilo en dirección hacia la herida. Aquí tienen un modelo, el dedo, la sujeción de las tijeras con el dedo índice en la zona de la bisagra de las tijeras para hacer buen control de la tijera. Si son posibles algunas tijeras que hay que tienen una ligera curvatura, esas son magníficas para eso. Y entonces separen bien los tejidos al lado con los espejos, la lengua y el carrillo, que son las dos zonas comprometidas de esto, porque al cortar el hilo el paciente echa la mano y algunas veces das que bueno, tampoco es una herida que pueda tener mayor importancia, pero ya es un nuevo problema, el paciente está disgustado, entonces tienen que separar bien los tejidos blandos, la herida, cortar con la tijera en posición horizontal lo más próxima posible a la herida y tirar hacia la zona de la herida con la pinza de manera prácticamente automática, y que ya haciéndolo con cierta gracia, pues puedo retirar el punto de una manera bastante rápida y poco dolorosa, porque algo puede molestar en ocasiones, pero si se hace bien se minimiza la retirada de las molestias, la retirada del punto.